evaluación en moneda extranjera, pendiente para que lo iba a dar en estos próximos 15, 20 minutos. Por ahí el contador Villar tiene alguna acotación para hacer con respecto a este práctico, así que Gustavo, te dejo a vos para que arranque entonces con esta parte. ¿Qué tal? Bueno, hola chicos, buenas tardes. Yo les comparto la pantalla un minutito. Y lo dejo en manos del contador Aldo. Este es el práctico, ¿no es cierto? Y por supuesto está la solución, una apreciación que posiblemente ya ustedes conocida porque es bastante similar o es similar a lo que procedimiento que aplicamos cuando se estudió créditos en moneda extranjera. Pero respecto al siguiente tema, yo voy a abrir un Excel, voy a hacer digamos, vamos a poner números, vamos a hacer una pequeña práctica con números imaginarios. La intención es la siguiente: nosotros tenemos digamos, en general, en las expresiones de partidas y comparación con un criterio de evaluación o un valor corriente, no distintos valores, sino tenemos dos. Uno que surge, digamos, son varios, pero el que solemos usar a los efectos de obtener por ahí un RECPAN o un resultado por tenencia, son generalmente los mismos, tratándose de hacer de un activo o de un pasivo. Yo tengo, ¿no es cierto?, voy poniendo un valor de origen. Un valor de origen que está por un lado. Después tenemos el valor reexpresado, y un valor corriente. Bien, si yo hago un ejemplo cualquiera, en este caso tomo bienes de cambio, pongamos, bueno, bienes de cambio, supongamos que son mercaderías, voy a usar el rubro como si fuera una cuenta, y bienes de cambio dice que son 100 pesos, y después invento un coeficiente de 1,20, que es el inflacionario. Entonces los bienes de cambio reexpresados es 1,20, perdón, es 120. Supongo que con eso no tenemos problema. 120. Espero que se entienda. Digamos, esto sería el RECPAM o REI, sería 20, ¿no es cierto? Y bienes de cambio 100, lo ponemos para que no parezca una 100. Tengo datos ahí. Y si, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos los bienes de cambio, era 100 pesos, le aplicamos un coeficiente de 20, me dio un bien de cambio reexpresado de 120. Entonces, aparece esta nueva, no nueva, sino ya vuelvo, reitero, ya lo vieron en créditos en moneda extranjera, quizás ya conocido, pues debería estar conocido, a los efectos de un pequeño repaso. Entonces yo tendría un valor reexpresado, si quieren le pongo ahora de título bienes de cambio. Este es el rubro.
yo tengo un valor reexpresado que es 120. Tengo un valor contable. Y tengo un valor de libros. Entonces, como esta terminología se nos va a repetir acá a la hora de hacer el práctico de moneda extranjera, de pasivo, de un pasivo de moneda extranjera, a los efectos de comparar. En bienes de cambio yo tengo el valor reexpresado de 120. ¿Surgió de qué? De un procedimiento contable en donde nosotros aplicamos un coeficiente, llevamos a una unidad de medida de cierre, el valor es 120. El valor contable, que es el valor que tendría en el balance de suma y saldo al cierre del ejercicio, es 120. Y el valor de libros, teniendo en cuenta como valor del libro, ¿cuál libro? Es una terminología que nosotros adoptamos porque, bueno, vimos algún autor que nos pareció bien que lo dijera en ese sentido. Valor de libros, pero estamos hablando del valor que tiene en el estado de situación patrimonial. Más bien, más que libro, estamos hablando del valor en los estados contables. Porque el valor, digamos, de libros, si se trata del libro diario, no es ese, sino que es el valor que está en los estados contables, llamémoslo valor del libro. ¿Cuál es el valor? 120 en el caso de los bienes de cambio. ¿Qué me sucede cuando yo tengo un componente financiero? Cambia la situación. Entonces, es lo que quiero dejar más o menos por ahí expuesto a los efectos de que, si espero que sirva, les mejore alguna apreciación respecto a cómo hacemos esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, vamos a hacer ahora un pasivo, ¿no es cierto? Tengo un pasivo en moneda extranjera. Si quieren, ponemos que tenemos una cuenta a cobrar, perdón, una cuenta a pagar en moneda extranjera, como quieran. A pagar en moneda extranjera. Entonces nosotros sabemos que se trata de un pasivo extranjera. No monetario, por lo tanto lo vamos a reexpresar. Este pasivo en moneda extranjera vale, pongámosle el número, 130 pesos. Tiene un resultado, un interés financiero de 30 pesos. Ya, por supuesto, después van a ver el asiento. Por supuesto, acá se hace un asiento en donde va a aparecer la deuda por 130, va a aparecer un interés financiero a devengar que va a estar en el, digamos, debitado, porque nosotros hemos pagado los 130 y el bien valdrá los 100 pesos que estamos viendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, hago un coeficiente, copio esto que está acá, tengo un coeficiente de 120, lo mismo, tengo un coeficiente de 120, y debo reexpresar. Entonces, el RECPAM nos va a salir a nosotros de multiplicar los 100 pesos por 1,20. Perdón, voy a poner así. Pasivo reexpresado, cualquier cosa, por favor, si no se va entendiendo, o espero que lo vamos revisando. Estoy tratando de no perder mucho tiempo. Entonces el pasivo reexpresado va a ser sobre los 100.
¿Por qué sobre los 100? Porque ustedes saben, o ya sabían cuando hicieron crédito en moneda extranjera, que para poder represar debo segregar el componente financiero. ¿Cuál? Estos 30. ¿De qué depende de que yo segregue? Bueno, ya dijimos, estos 30 podrían estar, normalmente tienen ese el concepto que usamos, que cuando estamos en un proceso inflacionario, estos intereses financieros tienen ya contenido parte de sobreprecios por inflación, por eso lo sacamos a los efectos de no duplicar una reexpresión, directamente se retira el componente financiero. Eso ¿dónde está? Está en los pasos para reexpresión de las partidas que tiene la RT6 que usamos normalmente. Entonces, el pasivo reexpresado me va a dar 120. Y ¿qué es lo que supongo que hasta ahí se entiende? El pasivo reexpresado me da 120. Y lo vamos a complicar un poquito. Vamos a suponer que el interés es por 2 meses y se devengó, perdón, un mes. Entonces, ¿cómo cambia el tema respecto a esto que acabamos de decir, que en bienes de cambio todos los números eran iguales? Si yo acá pongo de nuevo lo mismo, que por supuesto estos números no corresponden, y vamos a sacar el valor reexpresado de esa cuenta a pagar en moneda extranjera, es 120. Ese es el valor reexpresado. El valor contable es los 120, mejor dicho, es los 100 que yo tenía, más los 20 que, por supuesto, está respaldado con asientos contables, porque vamos a hacer un asiento por los 20, y más los 30 que yo segregué para poder hacer la reexpresión. Entonces esto me da 150. Es el valor contable. Entonces este es el valor que tiene en el mayor de suma y saldo. Este es el valor reexpresado que obtuvimos nosotros en nuestro papel de trabajo. Y aparece el valor del libro. ¿Cuál es el valor del libro? El valor del libro es el pasivo menos la regularizadora. Entonces, el valor del libro es, por eso yo decía acá, se devengó un mes. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia de 15 pesos. Espero que se entienda. O sea, es 15 pesos por mes. Entonces, uno se devengó. Quiere decir que el valor de libros es el pasivo de 150 menos los 15. Discúlpenme, esto lo paso un minutito más para allá, lo borro acá y voy a trasladar estos dos valores un poquito mejor acá. Suprimo y suprimo. Bien. Entonces, el valor reexpresado dice 120. El valor contable es los 100 más los 20 de la reexpresión más los 30 que saqué para poder reexpresar, 150. Y el valor del libro van a ser los 150 menos los 15, 135. Este valor de libros, repito, este valor surge de un asiento, el valor del contable es el que está en el balance de suma y saldo al cierre del ejercicio, pero cuando yo hago la exposición, a este valor contable le aplico la regularizadora. Esto, el valor de libros, entonces surge de el valor contable menos
la regularizadora. ¿Esto qué sería? El valor contable, y esto que estamos hablando acá, es una exposición en el estado de situación patrimonial. Y esto se hace, el valor contable es 150, y acá pongo yo menos 15, y de ahí me aparecen los 135. Entonces, es lo que quería aclarar. Fíjense en la diferencia. Si yo no tengo el componente financiero, todo es igual. El valor represado, en bien en cambio, el valor contable y el valor de libros. Este es el valor que surge de la represión, este es el balance de suma y saldo, el mayor de bienes de cambio, y este es el valor en el estado de situación patrimonial de bienes de cambio. Cuando yo tengo el problema con los intereses financieros, entonces, repasamos. Debo sacarlo para poder represar. Entonces me quedan 100. Represo me da 120. Entonces aparece. Y aquí inventamos que el interés por 2 meses y se devengó un solo mes. Entonces el valor represado, 120. El valor contable, ¿cuál es? Los 100 más los 20 del RECPAM más lo que saqué. Esto, digamos, queda así la contabilidad porque, a ver, dírenlo de otro modo. En el balance, si quieren decir, en el mayor, no obstante yo haya detraído el componente financiero al efecto de represar, en el mayor de la cuenta a pagar dice 130, no dice 100. Entonces a los 130 yo le debo agregar los 20 de la represión y me queda 150. ¿Cuál es el valor del libro? Es el valor contable del mayor. El valor del libro es el que aparece en el estado de situación patrimonial, que es ese pasivo menos la regularizadora, que es intereses a devengar. Yo acá puse, para que no nos confundamos, puse que se devengó un mes. Quiere decir que la regularizadora es por un mes solamente. El otro mes ya fue a resultado intereses negativos, intereses perdidos. Quedó solamente 15. Entonces yo hago los 150 menos la regularizadora y este es el valor del libro, 135. Entonces, si aparece el componente financiero, varían estos razonamientos. Ya no son iguales los valores que estamos hablando. Esto ya lo dijimos cuando hicimos crédito. Bueno, pero nada más me parecía que por ahí servía hacerle un repasito en el caso de ahora, porque el tema va a pasar por la misma situación. Bueno, de todos modos, si queda alguna duda, seguramente lo van a ver ahora en la práctica con la exposición del contador de días. Bueno, eso nomás, Aldo, entonces ya Okay. te dejo en tus manos. Bien. Bien, ustedes también lo tienen como práctico número 20 para este año 2021. Vamos a tocar un temita más de deuda de moneda extranjera, así como tocamos el tema de créditos en moneda extranjera. Bien, entonces, iniciemos con el planteo que teóricamente ustedes ya lo tienen en papel, y solamente hacemos una pequeña lectura. El planteo dice: la empresa agrotécnica 2020 S.A., cuya actividad es la comercialización de autopartes para máquinas agrarias, realizó el 30 del 11 del 19 una importación de accesorios para las máquinas por un valor de $5.000, que se cancelará a 60 días, habiéndose pactado una tasa pasiva de 30% anual con el proveedor. La fecha de cierre del ejercicio es 31 del 12 del 19. Entonces, en el planteo, ustedes ya se tienen que ir visualizando, ¿verdad?, que la operación fue el 30 del 11. El cierre es el 31 del 12.
y la deuda se va a cancelar a 60 días, o sea que al momento del cierre, ustedes los encuentran en la mitad del plazo del vencimiento total de la deuda. Si la deuda fue a 60 días y yo hice la operación el 30 del 11, teóricamente tengo que cancelarla el 30 de enero. O sea que al cierre han pasado ya 30 días y tengo 30 días para devengar, justo la mitad, 20, el 50%. Vamos a los datos. Los datos dicen del dólar para distintas fechas es el siguiente. El dólar comprador, el dólar vendedor, nos dan el 31 del 10, que acá estaría mal porque es el 31 del 11. No sé cómo lo tendrán ustedes en el planteo, pero está mal, ¿no es cierto, Gustavo? Usted, si la operación fue el 30, yo necesito el dólar al 30 del 11. De todas maneras, me fijo. Sí, puede ser que puede haber habido un error ahí. Entonces tengo el dólar al momento de la operación, que es el 30 del 11 a 62 pesos vendedor, y al 31 del 12, que es el momento en que voy a hacer la evaluación o calcular el nuevo valor al cierre del ejercicio con un dólar vendedor a 66. ¿Por qué no uso el dólar comprador? Bueno, esto ya lo hemos explicado en la parte cuando dimos el crédito, pero de todas maneras lo podemos repasar. Si ustedes tienen una deuda que la tienen que cancelar en dólares, ustedes tienen que ir, ustedes tienen que tener los pesitos, ir al agente de cambio, en este caso un banco, y tienen que comprar los dólares. El banco se los va a vender a un dólar tipo vendedor, ¿sí? Y cuando ustedes tienen un crédito, les pagan en dólares y ustedes los tienen que transformar en pesos, y van con los dólares al banco, el banco se los va a vender mejor dicho, se los va a comprar a un dólar comprador. ¿Se entiende, verdad? Entonces, cuando yo debo en pesos y tengo que pagar en dólares, tengo que ir al banco y canjear mis pesos por dólares, el banco me lo va a tasar a esos dólares con un dólar tipo vendedor. Bien, 62 en noviembre, 66 en diciembre. Paralelamente tenemos el coeficiente de reexpresión para el mes de momento que se hizo la operación al mes de cierre de 1,15. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué se pide? Dice, determinar la evaluación del crédito al 31 del 12 del X9, aplicando los modelos contables tradicional a moneda homogénea y valores corrientes a moneda homogénea. Bien, como ustedes sabrán, en el modelo de tradicional a moneda homogénea, vamos a partir en la operación inicial y vamos a llegar al cierre mediante la reexpresión de nuestras partidas. ¿Sí? Y en valores corrientes a moneda homogénea quiere decir que vamos a partir de la misma base, el día que hacemos la operación al momento de que se genera la deuda, y luego vamos a llevar a valores corrientes al cierre. ¿Mediante qué? Mediante la cotización del dólar a cierre. En el medio, ¿qué podemos tener? En el medio vamos a tener tres valores para comparar. Vamos a tener la moneda tradicional, la moneda reexpresada y la moneda a valores corrientes, que nos van a determinar por separado distintos tipos de resultados, que pueden ser ganancias, que pueden ser pérdidas. Y ahí es cuando puede llegar a entrar lo que dijo Gustavo respecto de los valores libros, los valores corrientes, perdón, el valor de origen, el valor libros y el valor reexpresado. Valor reexpresado, valor libre. ¿Sí? Bueno, es cortito el ejercicio, pero yo quiero que ustedes tengan el planteo en la mano, así no estamos subiendo y bajando de práctico, ¿verdad? La deuda es de $5.000 a 60 días, tenemos una tasa del 30% anual, tenemos el dólar 22 a 62 en noviembre, 66 en diciembre y un coeficiente de reexpresión de 1,15. Bien, vamos a la solución. Si hay dudas, por favor, o preguntas o aclaración, lo hacemos ahora, o van escribiendo las preguntas, ¿de acuerdo? Y las vamos a contestar. Bueno, primero, ¿qué vamos a calcular? Porque en esto, igual que en todos los casos, ¿verdad? Tenemos que ir en forma ordenada.
Vamos primero al cálculo del valor original al momento de la transacción, o sea, al 30 del 11 del X19. La deuda de $5.000. Como ustedes recuerdan, el dólar vendedor a esa fecha es 62, o sea, lo que hago multiplico 5.000 por 62 y obtenemos un valor de 310.000 pesos. ¿Por qué tenemos que hacer este cálculo? Porque en la contabilidad no podemos poner valores dólares, sino que tenemos que poner valores en moneda nacional, en moneda de uso corriente, ¿sí? En la contabilidad no pueden existir dólares, euros, cualquier otra moneda que no sea la moneda de curso legal. Y la moneda de curso legal, tanto para los créditos como para la cancelación, es en el peso argentino, ¿sí? Entonces tenemos 310.000 pesos, que es el valor de la deuda, y tiene un interés explícito, si ustedes quieren llamarlo, porque nos dan el valor del interés que va a tener esta deuda, y nos dicen que va a ser el 30% anual. Como son 12 meses, ese 30% lo vamos a dividir por 12 para tener la tasa mensual, y la vamos a multiplicar por 2, que va a ser los meses en los cuales, nosotros tenemos que cancelar las deudas. Y hacemos esta operación. Los $5.000 por 0,30, que es el 30%, o sea, 30 sobre 100, si quieren llamarlo, dividido, discúlpeme, ¿sí? $5.000. Profesor, disculpe, Sí, dígame. ¿ahí se podría usar la fórmula de los intereses? Por supuesto, es una fórmula de los intereses que está escrita en Excel nada más. Bueno, acá es una foto. Pero ustedes tienen que agarrar y hacer 1 por 30 sobre 100, ¿sí? Dividido todo a 12 y multiplicado por 2, por son los 2 meses. Entonces, 30 sobre 100 me da 0,30, que es el valor que tengo acá. 0,30 es el valor anual, la tasa anual. Si yo la quiero sacar por mes, obviamente la tengo que dividir por 12. Me va a dar 0,30 sobre 12, me va a dar un valor mensual, que al multiplicarlo por 2, lo voy a sacar en forma bimestral, ¿verdad? Bueno, entonces los $5.000 por el valor que determino acá, por los 62 pesos, me da 15.500 pesos, transformado los dólares a pesos en el interés. ¿Quieren que lo hagamos en Excel? Lo hacemos. Usted dígame. Si no han entendido, por favor, me dicen también. Sí, sí, está bien, lo entendemos, no queremos desarrollar la formulita. Pero es algo básico, es el interés comercial, ¿sí? Y los datos salen del planteo, 30% anual. Si es anual, lo dividimos por 12, me da el mensual. Lo multiplicamos por 2, me da el valor bimestral, que al multiplicarlo por 62, que es Profe, el valor del dólar, sí. porque yo hice el capital por razón por tiempo. El interés en dólares me da 250 y lo multiplico por 62 y me da el mismo resultado, los 15.500. Está correcto, correcto, está bien. Es un interés comercial, ¿sí? La tasa que me dan es anual, la divido por 12, me da mensual, la multiplico por 2 meses, que es el plazo que yo tengo para cancelar la deuda, me da un valor que al multiplicarlo por los $5.000 me da en valor dólar el interés de la deuda, que al multiplicarlo por 62 pesos me da los 15.500. ¿De acuerdo? Correcto, bien. Gracias a los que contestaron que se entendió. Bien, entonces ya tenemos nosotros nuestro valor original al momento de contraer la deuda expresada en moneda de curso legal. 310.000 pesos la deuda y 15.500 los intereses de la deuda a devengar. Porque en el momento que contraemos la deuda no han transcurrido esos 2 meses. ¿Sí? Tenemos 15.500 pesos de intereses a devengar. Si ustedes bajan un poquito, hasta acá, hasta donde tengo el cursor, ese sería el asiento original. Compras por 310.000 pesos,
intereses negativos a devengar por los 15.500, a deuda en moneda extranjera los 325.500. O sea que en nuestra contabilidad, la deuda es por 325.500 pesos. Y nosotros sabemos que ahí adentro de los 325.500 tenemos la deuda pura, que es 310.000 pesos, y tenemos los 15.500 pesos, que son los intereses que están metidos dentro de la deuda, y los cuales los hemos discriminado, sabiendo que los 15.500, estos intereses que tengo acá, aún no se devengaron, es a devengar. Esto es en la contabilidad tradicional, a moneda homogénea. En la contabilidad a valores corrientes, a moneda homogénea, es exactamente el mismo, porque es al momento en que se contrae la deuda. Tenemos compras por 310.000, intereses a devengar negativos por 15.500, a deuda en moneda extranjera por 325.000 pesos. Ahí no ha cambiado nada. En cualquiera de los dos modelos es exactamente igual. Comprendido esto, vamos a la evaluación al cierre. Recuerda que ya han pasado 30 días. La deuda la contrajimos el 30 del 11, al cierre del ejercicio es el 31 del 12. Y empezamos a analizar. Estamos trabajando en moneda de curso legal. El valor original de la deuda era 310.000 pesos. 310.000 neto de los intereses. El valor original reexpresado es 310.000 por 1.15. No sé si hace falta que les diga o que tengamos que subir. Esto lo hemos sacado acá del coeficiente de reexpresión. ¿Sí? El 1.15. Entonces, 310.000 pesos por 1.15 me da 356.500 pesos. Como ustedes saben, con la reglita que hacíamos en forma horizontal, ¿verdad? El valor de origen por coeficiente determina el valor de origen reexpresado. La diferencia con el valor de origen me da por diferencia el REPAM. Es exactamente lo mismo. O sea que los 365.500 menos los 310 me da 46.500 de un REPAM. O sea, se me ha incrementado el valor de la deuda en 46.500 pesos. Pero ojo, también tenemos que calcular los intereses. Primero, perdón, no quise decir los intereses. Tenemos que calcular también el valor de la deuda en dólares. Porque tengan en cuenta ustedes de que el dólar tuvo cambios. Si no hubiera tenido cambio, no tendría que hacer esta otra parte de los intereses devengado en valores dólares. Si yo acá hubiera tenido que el dólar vendedor al 30 del 11 era 62 y el dólar vendedor al 31 del 12 es 62, yo no tendría que recalcular mi deuda, porque tengan en cuenta ustedes que la van a tener que cancelar en dólares. No la pueden cancelar alegremente así en pesos. Tienen que ir, buscar los dólares y cancelarlos, porque tengan en cuenta que ustedes están importando y el proveedor de ustedes no recibe pesos, recibe en este caso dólares, ¿sí? Entonces, es necesario calcular cuál es el valor del interés devengado, porque ese interés nosotros ya lo tenemos que mandar a pérdida. Todavía nos van a quedar 30, la mitad, nos van a quedar 30 días de intereses a devengar, pero han transcurrido 30 días, esos intereses nosotros ya lo tenemos que mandar y exponer dentro del cuadro de resultados. Por lo tanto, de los 5.000 dólares que era la deuda inicial, por el 30% de interés anual dividido a 12, me da el interés devengado por un mes. En este caso, 125 dólares. Dios mío. 125 dólares, para no perderme. Bien, vamos a ver ahora el interés devengado. Estos 125 dólares a valores de origen, o sea, al momento en que se contrajo la deuda. 5.000 dólares por el 30%, dividido a 12, por el valor del dólar, al momento de contraer la deuda, me da 7.750 pesos al tipo de cambio de origen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a comparar al valor al valor corriente, al tipo de cambio, al cierre. Si no se entendió, lo repito. Vamos a calcular el valor de la deuda a valores corrientes
al tipo de cambio de cierre. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? A los 5.000 pesos originales le tengo que sumar los 125 dólares que ya están devengados, ¿sí? Que ya hemos perdido, o sea que ya lo tenemos que sumar a la deuda, que ya está devengada, ¿sí? 5.000 más 125 dólares me da 5.125 dólares que multiplicado por la moneda de cierre, que es un valor de 66, obtenemos un valor de tipo de cambio al cierre de 338.250 pesos. Hasta ahí está comprensible, ¿verdad? Y acá llegamos a que este valor corriente de 338.250 lo tengo que comparar con el valor de libros, ¿sí? Y el valor de libros es como lo dijo Gustavo, el valor del libro es el valor que yo tengo en el estado de situación patrimonial, que en este caso va a ser el valor de la deuda más, que cuando era crédito era menos, el valor de la deuda es más, los intereses están devengados. Están devengados. ¿De acuerdo? Entonces, el valor del libro, que en este caso toma el valor de origen reexpresado, los 356.500, más los 7.750 de interés. Me da un total de valor libro mal expresado o buen expresado, es el término que se usó en la cátedra. 364.250 pesos. Entonces, ahí hacemos la primera diferencia. Si yo tengo que ir y cancelar la deuda en esos momentos, yo tengo que sacar de mi bolsillo 338.250 pesos. Ahora, con mi valor libro, habiendo aplicado mi coeficiente de reexpresión, llego a un valor de 364.200. Por lo tanto, yo obtengo una ganancia. ¿Sí? Obtengo una ganancia. ¿Por qué? Porque no debo los 338.200, perdón, al revés. No debo los 364.250, sino que a mi valor corriente, que es que yo voy a expresar mi contabilidad según trabaje con el modelo de valores corrientes, va a ser de 338.250. Por lo tanto, estoy obteniendo un ahorro, si ustedes quieren llamarlo, pero que se transforma en una ganancia de 26.000 pesos. ¿Cómo lo vamos a plasmar en nuestra contabilidad? Depende. Si estamos a valor tradicional moneda homogénea, no vamos a reconocer la ganancia. Si estamos trabajando a contabilidad de moneda homogénea. Ahora, si estamos trabajando en contabilidad de valores corrientes a moneda homogénea, vamos a obtener esta ganancia de 26.000 pesos que tengo acá, la vamos a transformar en un resultado por tenencia. ¿Sí? Un resultado por tenencia. Volvamos. Entonces, al cierre, yo voy a tener que hacer varios así. Uno es el del REPAM, el reconocimiento del REI, el reconocimiento del resultado por exposición a la inflación. En este caso de 46.500, lo habíamos calculado acá, ¿sí? A deuda en moneda extranjera, o sea que mi deuda subió en 46.500 pesos. Tenía mi deuda en 310.000 y ahora subió a 356.500. Vamos a la mayorización. ¿Sí? Tenía 326.500 y le sumo el incremento por el REPAM en 46.500, me queda un total de 372.000 pesos de deuda dentro del modelo tradicional a moneda homogénea. Tengo que registrar también los intereses que se me han devengado, o sea que tengo que achicar lo que era intereses a devengar contra los intereses negativos porque ya han transcurrido 30 días. Que calculados son 7.750. Están a moneda de cierre. ¿A dónde están? Están los 125 dólares, ya han transcurrido un mes a un interés a un valor dólar de 62 pesos, que era el tipo de cambio de origen. Y lo tenemos que hacer al valor de origen, porque si los intereses ya estaban calculados de esa forma, si yo lo hago a valor de cierre, voy a estar devengando un interés mayor al que yo tengo registrado. Por lo tanto, los intereses negativos es por 7.750 pesos.
Y como les dije, dentro del modelo tradicional, la moneda homogénea, esta ganancia no me va a permitir reconocerla. No así en la contabilidad a valores corrientes. En la contabilidad a valores corrientes vamos a hacer nuestro asiento de reconocimiento por exposición a la inflación de 46.500, vamos a dar de baja la mitad de nuestros intereses a devengar contra los intereses negativos que van a ir a parar al estado de resultado, y voy a tener un resultado por tenencia de 26.000 pesos que surgió de comparar el valor corriente contra los valores del libro de los 364.250. Vamos acá a nuestro mayor para valores corrientes. Tenemos 325.500, los 46.500 del REI, y el reconocimiento, una disminución de la deuda en 26.000 pesos. Disminución de la deuda contra un resultado por tenencia, ¿verdad? Entonces me queda valuada la deuda en 346.000 pesos. ¿Ven acá la diferencia? 372 en el modelo tradicional a valores homogéneos, y la deuda a valores corrientes, a moneda homogénea. El interés no ha cambiado, ¿sí? Entonces la evaluación al cierre de la contabilidad tradicional es la deuda de 372.000 pesos, que está acá determinada, menos los intereses a devengar, que es la regularizadora, ¿sí?, de este pasivo. Por lo tanto, lo que yo voy a exponer en mis libros es 364.250. Mientras que voy a exponer en mis estados contables o en mis libros, en el modelo corriente, los 346.000 pesos de la deuda, menos los intereses que se han devengado, 338.250. Y aquí se abre un montón de, un abanico, no sé qué pasó acá, se abre un abanico de explicaciones, literatura, donde ustedes pueden ir y ver cuál es la interpretación de este tema, donde está metido incluso los valores libros a los cuales se expresaba Gustavo. No sé si querés agregar algo más. Sí. Y preguntas, por favor. Yo, sí, ahí el último, donde pones ese cuadrito que está a la izquierda, al final, donde dan los 364.000, Sí. en el cuadrito al final, no sé si lo puedes señalar abajito. Acá. Ese es un valor ese es el valor del libro. Es el mismo porque casualmente los 2 meses, tanto el devengado como el que se ha percibido del interés, es 7.750, y se da una coincidencia para que subí por favor un poquito, sí. Subí un poquito más, ahí nomás, para que yo pueda tener en donde dice valor de libros, ahí arriba ahora, el mismo número, 364.250. Fíjense en que dice valor de origen represado más el interés devengado, 7.750. Es cierto, pero simplemente porque hay una coincidencia entre los 2 meses que son de un mismo valor. Lo que yo había explicado es la formulita de abajo. Tenemos un valor contable, si quieren llamarle. Baja, por favor, de nuevo. Sí. Baja, ahí nomás. Fíjense en que esta, sin interpretar distinto porque sean modelos distintos. Alguien, por favor, tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, le agradecería. Entonces, si yo hago este razonamiento en el modelo tradicional, es el mismo razonamiento para el valores corrientes. La diferencia es que, para que quede más claro, porque en valores corrientes yo tengo los 26.000 del resultado por tenencia, en cambio en el tradicional no.
Fíjense que donde dice deuda moneda extranjera, dice 372.000 pesos. Eso es el valor contable, es el balance de suma y saldo de la cuenta deuda moneda extranjera, 372.000. Y la regularizadora es interés negativo a devengar, el saldo que todavía no se devengó, los 7.750. Entonces ahí aparece ese valor del libro, que es, reitero, el valor de exposición que tiene la cuenta deuda moneda extranjera, 364.250. Esa restita que dice ahí, deuda 372 menos 7.750, se hace contablemente en una nota. No hay un asiento contable. Hay una nota que es una información complementaria a los estados contables en donde se hace esa diferencia y quedan los 364.250, que es lo que se traslada al estado de situación patrimonial. Y me parece otra explicación, si subí un poquito de nuevo, y con esto Sí, yo subí un poquito más, un poco más, ahí nomás. Ahí está. Fíjense que el interés devengado tiene una cosa que tiene ahí un valor que les puede producir duda, porque ustedes dicen, ¿por qué? O digo, podrían estarse preguntando, ¿por qué el interés devengado aplica el tipo de cotización 62 y el valor corriente aplica el tipo de cotización 66? Si el movimiento lo estamos haciendo al cierre. ¿Por qué? Porque en realidad el interés devengado no cambia. Nosotros decíamos, este interés tiene componentes inflacionarios, por eso no lo tocamos, por eso no lo reexpresamos tampoco, por eso queda a su valor de origen. Entonces el interés devengado era simplemente ¿qué pasó? Pasó un mes y lo dividimos entre dos. Eso es todo lo que pasó. Por eso, de todo modo, la fórmula es cierta. 5.000 por 0,30 dividido 12 es el valor de un mes. ¿Por cuánto? Por 62, porque ese era el valor al inicio. Y no varía más. Entonces, el interés cambia, digamos, se hace simplemente el asiento que dice interés negativo a interés negativo a devengar, 7.750. Y va a quedar, sea cual sea la cotización, al cierre, porque no la tenemos en cuenta. El interés queda al momento de la operación y simplemente se lo segrega para la reexpresión. Bueno, nada más, espero que se haya bien. entendido. Hay una cosa que, no sé, es una sensación, que cuando uno hace la reexpresión, parecería que estamos represando, porque estamos haciendo 310.000 por 1,15, y nosotros estamos reexpresando deuda en moneda extranjera. Lo que pasa es que no podemos aplicarle el 1,15 a los 325.500 porque tiene el componente financiero. Y primero tenemos que segregar ese componente. Entonces a los 325.500 le saco los 15.500 y me queda, por supuesto, el valor de la compra. Y recién reexpreso los 310.000. Pero estoy reexpresando deuda en moneda extranjera. Siempre, chicos, que la contabilidad, por definición, por concepto y legalmente, tiene que estar expresada en moneda de curso legal. Y hasta que cambie la ley, tendremos que hacer la contabilidad en moneda de curso legal, que en este caso el peso argentino. Ustedes probablemente en algunas Sí, empresas que trabajan mucho con importación o con exportación, llevan, si ustedes quieren llamar y me permiten, como una contabilidad paralela, ya sea en dólares, en euros, pero eso es efecto de los papeles de trabajo y generar estados internos, o sea, información interna que le sirve a la gerencia para la toma de decisiones. Pero la contabilidad general debe ser expresada en moneda de curso legal. Por eso tenemos que recurrir, a medida que transcurre el tiempo, a la cotización del dólar en este caso para ir estableciendo, si es que trabajamos dentro de la contabilidad de valores corrientes, los desfasajes que se van produciendo
por el aumento del tipo de cambio, ¿verdad? Del dólar con respecto a nuestro peso. Bien, creería que ha quedado claro. No sé si hay alguna duda y pasemos a otro rubro como es el de contingencia. Una cosita nada más digamos, sabemos que la contabilidad tradicional sigue respetando o sigue vigente el criterio de prudencia, no solo en la contabilidad tradicional, sino ya cuando estudien un poco más van a ver que en la contabilidad de valores corrientes también sigue vigente ese criterio en algunos aspectos, no en este caso, pero en la contabilidad tradicional vigente constantemente. Entonces el criterio de prudencia decía de que cuando no reconoce la ganancia por tenencia, en el caso de este criterio. Nada más que por la aplicación de un criterio, de un principio, es por lo que no hacemos ese asiento de deudas en moneda extranjera resultado por tenencia, que sí se hace en valores corrientes. Bien, nada más. Bueno, si no hay más, preguntas, pasamos. Bueno, como ustedes sabrán, ya deben haber tenido la clase de teoría, que no nos corresponde más que a nosotros que expresar algún concepto teórico, recordar algún concepto teórico. Contingencia siempre está relacionado con algo futuro. Contingencia es algo que no ha sucedido, por lo tanto es del futuro, y aparte que puede suceder o no. Para la contabilidad, nosotros, si logramos medir esa contingencia, si logramos evaluar ese hecho incierto, futuro, con algún grado de certeza, podemos expresarlo contablemente o bien podemos informar a los estados contables mediante notas. Ya lo vamos a ver cuando hagamos ajuste integral, por ejemplo, presentación general de estados contables cuando hagan contabilidad 3. Aquellos que ustedes como contadores vean al cierre del ejercicio como algo que puede llegar a suceder, pero que no pueden darles un valor, no pueden llegar a medir, ya sea en forma positiva o negativa, esa contingencia que puede llegar a ocurrir, siempre pueden llegar a hacerlo mediante notas a los estados contables, donde ustedes hacen un pequeño relato de la situación y aquel hecho futuro que puede llegar a suceder o no, y qué consecuencias pueden llegar a tener la empresa o la institución donde ustedes están trabajando. Ahora, si hay una contingencia, un hecho futuro, con los cuales ustedes tienen un grado de certeza muy grande y que pueden llegar a medir esa consecuencia de esa certeza, pueden hacer un registro contable y pueden usar un rubro al cual nosotros llamamos contingencia, que por supuesto va a tener un nombre, ¿no es cierto? Un cierto nombre en las cuentas que se van a usar. Para eso, en el práctico de contingencia, en la actividad 1, cuando quieras interrumpirme, ¿no? Sí, me permití una reflexión. Siempre con algo que ya conversábamos con otro día en algunos momentos, la intención de motivarlos a ustedes a algún formato de estudio que por ahí vaya mejorando los conocimientos. Nosotros es necesario que ustedes tengan un manejo a esta altura ya un poquito más conocido de las resoluciones técnicas que nos
que nos rigen por lo menos para estos temas. Ustedes van a tener una RT17, que es la base, en donde, pero la base desde el punto de vista de criterios de evaluación, criterios referidos a valores corrientes, a modelos. Tenemos la unidad de medida que pasa por la RT6, pero hay conceptos en donde por ejemplo, no obstante la RT8 y 9 no está vista por ustedes, o por lo menos no está sugerida porque eso lo vemos en contabilidad 3, ustedes deben entrar a esas resoluciones porque le va a dar elementos también para contabilidad 2. La RT 9 da los conceptos de cuándo estamos frente a un activo o cómo se define un activo y cómo se define un pasivo. Es cierto, lo ves desde el punto de vista de la exposición, pero a eso me refería, tener un manejo un poquito más conocido de cómo se arman esas resoluciones y qué contiene cada una. No minuciosamente, pero por lo menos saber los títulos, qué lleva y a dónde apunta cada uno. La RT9, vuelvo a decirle, le va a decir a ustedes una definición de activo y pasivo. Y después se mete con los estados contables que por ahora a ustedes no les interesan, pero algunas cosas sí. Entonces, por lo menos eso, cuando yo tengo que definir los rubros, tengo que entrar a la RT16, que es la que me define cada rubro. Y entonces van a empezar a descubrir algunas cosas. Por ejemplo, que nosotros, cuando hablamos de contingencia, pasamos por una situación en donde hay una incertidumbre. No, tenemos elementos, ya después seguramente Aldo capaz que habla un poquito más de eso, de acuerdo a si es probable, no es probable, si es medible, no es medible, etc. De todo modo hay incertidumbre igual, porque si nosotros, algún grado de incertidumbre siempre hay, porque si no hay un grado de incertidumbre no es una contingencia. Si yo tengo la seguridad de que algo sucede, no es una contingencia. Y entonces ustedes van a ver que la contingencia, ese nombre de contingencia, está relacionado a una definición que trae el RT16 que no dice contingencia, dice previsiones. Y las previsiones están en el formato del estado de situación patrimonial en el pasivo. No hay previsiones en el activo. Están en el pasivo. Entonces, normalmente son, por eso el título dice contingencias negativas, porque normalmente, mejor dicho, siempre las contingencias en el concepto de incertidumbre son del pasivo, porque si ustedes leen la RT16 va a decir que son previsiones que no tengo la certidumbre que suceden, pero si suceden me va a producir un pasivo, un aumento en el pasivo. Por eso yo digo, la previsión, ¿cuáles son? Indemnización para previsión para indemnización por despido, por ejemplo. Es una previsión que va al pasivo sin ningún problema, pero resulta que la que nosotros hasta hemos hecho práctico, como es la previsión para deudor incobrable, no cumple con esa definición, porque si se me produce un incobrable no se me incrementa el pasivo, en todo caso se me disminuye el activo. Entonces justo la que por ahí más resonancia tiene en lo que enseñamos no entra en las previsiones de la definición de la resolución técnica. Entonces, cosas que ustedes tienen que conocer porque, y tratar de ir entendiendo qué hemos hecho nosotros. Hemos dicho, ¿qué es entonces la previsión para deudor incobrable? No cumple digamos, el concepto de previsiones que tiene la resolución técnica, porque la previsión que dice la resolución técnica me produce a mí un incremento del pasivo. Reitero,
previsión para indemnización por despido. No hay certidumbre, pero si eso se produce, me va a producir una deuda. En cambio, la previsión para deuda incobrable, si se me produce el incobrable, no me produce una deuda, en todo caso me produce una disminución del activo, de cuentas por cobrar. Entonces, en esta situación, casi por eliminación, termina siendo la previsión para deuda incobrable una regularizadora de activo. Entonces aparecen algunos autores y dicen, no, o son del pasivo o son regularizadoras de activo. Y hay algunos casos que por ahí podrían estar un poquito en cada lado. Si ustedes evalúan, por ejemplo, en los descuentos de documentos, ¿qué es un descuento de documentos? Es tenemos una cartera de pagarés a cobrar, por supuesto, y los podemos negociar en una entidad bancaria y nos ofrecen una plata. Nos depositan y quedan en garantía esos pagarés. Si el cliente nuestro no paga ese documento, nos lo cobran a nosotros. Entonces, ahí, no obstante documentos descontados ser una regularizadora del activo cuentas por cobrar, donde es el rubro cuentas por cobrar, donde estarían adentro documentos a cobrar, podría producirme un pasivo si no paga el cliente porque lo voy a tener que pagar yo. Por supuesto que es un pasivo momentáneo porque después yo puedo volver y cobrárselo al cliente. Entonces, hay una situación que debemos empezar a tener en cuenta para este manejo de resoluciones y de definiciones y ver cómo no entran algunas totalmente lo tenemos, entonces nos hace falta entrar a ver algún autor que por ahí nos diga algo de qué hacemos con las regularizadores de activos. También, por supuesto, no todas las regularizadores de activos son contingencias. Nosotros tenemos que regularizamos con intereses a devengar. Acabamos de ver un caso, por supuesto, de los regularizadores pasivos, pero acabamos de ver un caso donde regularizamos cuentas por cobrar con intereses de devengar. Tenemos las amortizaciones acumuladas que regularizan los bienes de uso. Entonces, hay cuentas regularizadoras que no tienen nada que ver con una contingencia, pero sí la previsión para deudores incobrables. Entonces, hay cositas que tenemos que ir viendo. Otro tema que va a girar acá, que se lo va a ver seguramente al final casi, es de que si existen o no contingencias positivas. Entonces, ¿cuál es la contingencia positiva? La existencia de una alta probabilidad de que ganemos, que se aumente el activo a través de un ingreso, tengamos un juicio por ganar y tengamos una alta probabilidad de ganarlo y al cierre de ejercicio nos digan que así es. ¿Qué sucede? Por eso decía yo, sigue girando el criterio de prudencia, no obstante estar en un modelo ya contable con valores corrientes. ¿Por qué? Porque la contabilidad en este sentido está consensuado no contabilizar contingencias positivas. Si no se tiene la seguridad, o sea, no va a existir directamente, porque si tengo la seguridad es porque ya se produjeron los hechos necesarios para saber que eso sucedió. Entonces no hay duda, ya tengo para cobrar. Entonces, esas contingencias positivas, salvo un caso, que lo vamos a ver al final, vamos a tratar de ver si podemos adelantar un poquito del impuesto diferido, que el caso del impuesto diferido es cuando yo tengo un quebranto, y en vez de mandar el quebranto directamente al estado de evolución del patrimonio neto, lo voy a poner como un crédito para ser compensado con futuras utilidades de impuesto a la ganancia. Un tema específico, pero es específico la contingencia positiva. Caso único, salvo otras situaciones que están por ahí excediendo lo que nosotros enseñamos. Caso único. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que entender? Eso. Nosotros, alta probabilidad. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, previsión para deudor incobrable, aplicábamos un método estadístico, sacábamos un porcentaje y hacíamos un asiento. ¿Era una contingencia? Sí, es una contingencia. Casualmente, justo la que acabo de decir no entra en la definición, es una regularizadora de activos. Perfecto. Si yo tuviera la seguridad que algo se produce, no hago una previsión, hago una provisión, que también es un rubro del pasivo. Entonces, cuando tengo la incertidumbre, ya después veremos, tengo que tener una alta probabilidad de que algo suceda, porque si no, no lo voy a registrar tampoco. Entonces, y si tengo esa alta probabilidad, hago la previsión. Si tengo la seguridad, porque los elementos se dieron, hago la provisión, porque la voy a tener que pagar. En cambio, la previsión yo todavía no sé. Algo falta que suceda para que eso se produzca. Bueno, Bien. ahí. Gracias, Gustavo. Retomando No, lo que dijo él, la provisión, la diferencia con respecto a la previsión puede darse o no. La provisión es algo que nosotros conocemos, que se puede llegar que se va a dar. Por ejemplo, ustedes están trabajando, el cierre de ejercicio es el 31 del 12. Supónganse, porque en alguna circunstancia no pagaron el aguinaldo del personal de la empresa. ¿Sí? No lo han pagado. Pero lo tienen que pagar, por supuesto que lo tienen que pagar. Si el 31 del 12, por alguna circunstancia, ustedes no lo pagaron, pueden hacer una provisión, ¿sí? de ese aguinaldo que lo van a pagar los primeros días de enero, pero que ustedes ya conocen casi con exactitud cuál es el monto que tienen que desembolsar para pagar esos aguinaldos. Entonces, ahí estamos con un hecho que es futuro, sí, es futuro, ¿sí? Que se ha devengado, que la obligación se ha creado y ustedes tienen ya la certeza que lo tienen que pagar. Entonces, ahí pueden llegar a hacer una provisión. Distinta es la previsión cuando es algo que puede suceder o no en el tiempo, porque sí podemos medirlo. Recuerdo que cuando hacíamos la previsión para deudores incobrables, nosotros podíamos llegar a medir en base a la experiencia de los años anteriores. En los años anteriores tenía un 3%, un 5%, entonces era probable que este año continuemos con ese porcentaje y lo calculamos. Bueno, no perdamos mucho el foco y sigamos. Vamos con estos casitos de situaciones para que ustedes vayan en la práctica viendo lo que expuso el contador Villar. El caso 1 dice, una empresa es demandada por una infracción, acá ya están las respuestas, no sé si queda tan fácil para ustedes. Una empresa es demandada por una infracción grave ambiental, ahora que está tan de moda el tema del impacto ambiental, ¿no es cierto? Los abogados creen que hay un 30% de que se desestime el caso, o sea, un porcentaje bajo. En caso de que el fallo sea a favor del demandante, el monto a pagar sería de 300.000 pesos. Es un pasivo contingente, es un pasivo contingente, pero no lo puedo llegar a medir porque no tengo una alta probabilidad. Entonces, lo mejor, o sea, lo atinado para un contador es exponer esta situación en notas de los estados contables. ¿Sí? Pondrán de que existe una demanda. Existe una demanda quiere decir que es algo concreto, ya está la demanda. Ya se inició el proceso de demanda que terminará en un juicio. ¿Sí? Ya está en manos de los abogados, pero no es que nos van a demandar, no, ya existe una demanda. Y que los abogados, por nota, nos están diciendo que existe un 30% de probabilidad que se desestime el caso. O sea que existe un 70% de probabilidad que sí lo fallen en contra nuestra. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, puede llegar a ser un pasivo contingente y que se expone en las notas. Y lo podemos medir. Bueno, eso es discutible. En este caso, dice que en caso de que el fallo sea a favor del demandante, el monto a pagar sería de 300.000 pesos. O sea que ya podemos llegar a determinar el monto de este pasivo. Entonces, en resumen, por si se perdieron, tengo una demanda, ya es un hecho concreto. Demanda. Los abogados me dicen que existe un 30% de desestimación del caso, o sea que el contrario censo existe un 70% de que tengamos que pagar. Es una alta probabilidad. Y incluso nos ponen de que el monto a pagar sería de alrededor de 300.000 pesos. Por lo tanto,
Es una contingencia, es una contingencia. Es probable que surja, es probable, tenemos el 70% de probabilidad que surja. ¿Es medible? Sí, ya nos dijeron que si perdemos vamos a tener que pagar en 300.000 pesos. Entonces será un pasivo contingente y lo pondremos en exposición a las notas, ¿sí? Tenemos que hacer un registro contable y no. ¿Está bien? Bueno, vamos al punto 2. A la fecha de cierre. Permíteme, Aldo, a los efectos de determinar la probabilidad, vamos a usar esos porcentajes, 30 y 70. Lo que sí espero que los chicos piensen, la dificultad que se tiene en la práctica para determinar un porcentaje. O sea, que alguien pueda decir, es el 30, es el 70%, es muy difícil. Por supuesto, por eso queda a cada caso particular, pero a los efectos del práctico, vamos a interpretar que un 30% es una baja probabilidad, por lo tanto no se va a hacer ninguna contabilización, pero sí se va a exponer en notas. Como dice. Aparte, en la práctica, ustedes que ya la van a sufrir cuando sean profesionales, es sacarle un papel escrito a los abogados y que encima pongan el gancho. Es de locura, porque de palabras te dicen, sí, mira, esto lo podemos llegar a ganar. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué probabilidad tiene? No, son altas las probabilidades, perfecto. ¿Me lo podés poner por escrito? No, mira, porque no tengo medible. Yo por experiencia te digo que esto ya está casi ganado, pero no te lo ponen por escrito. ¿Tá? Bueno, entonces, continuamos con el casito 2. Dice, a la fecha de cierre, 6 del X16, se adeudan 40.000 pesos a una empresa Z por servicios recibidos en mayo del X16. No la hemos pagado, porque acá dice que existe la deuda. ¿Está determinada? Sí. Y es obligación pagarla, por supuesto que sí, porque hemos recibido el servicio. Por lo tanto, es un pasivo cierto. Es un pasivo cierto. No es una contingencia, es algo cierto. ¿Sí? Es una obligación que ha surgido por un contrato y por un servicio que hemos recibido. Lo tenemos que pagar. No es nada que es incierto. Es un pasivo cierto. Vamos al punto 3. Una empresa que cierra ejercicio el 6 del X16 ha calculado un aguinaldo devengado esa fecha de 50.000 pesos, que se debe abonar el 12 del 6. El ejemplo que le estuve dando hace rato. Es algo que no ha sucedido, sí es cierto. Es medible. Y lo tenemos que pagar, por supuesto que lo tenemos que pagar. Entonces es un pasivo cierto. ¿Ah? Vamos ahora a la opción 4, o al punto 4. La misma situación del caso 1, o sea que tenemos la demanda de infracción grave ambiental. La misma situación del caso 1, pero la estimación de los abogados es que existe 90% de que el fallo sea desfavorable para la empresa. ¿Sí? Sigue siendo un pasivo, sigue siendo un hecho futuro, ¿sí? Que no ha sucedido, pero existe un 90% de probabilidad de que no venga en contra, que tengamos que pagar. ¿Es un pasivo incierto? Sí, es un pasivo incierto, porque no ha sucedido todavía. Y merece una registración contable, ¿por qué? Porque existe alta probabilidad de que lo vamos a perder. ¿Está bien? Vamos al punto 5. Mismo caso anterior, o sea, seguimos con el tema de la demanda por infracción ambiental. Dice, mismo caso del anterior, pero los abogados informan que es difícil estimar el monto a erogar por cuanto en causas ambientales no existen antecedentes. Esto se da generalmente con mayor asiduidad, ¿viste? Porque depende del juez, es el que determina el monto que puede llegar a ser la indemnización, en este caso, por algún daño ambiental que haya producido la empresa. O sea, sigue siendo un pasivo incierto, sí, porque existe 90% de probabilidad que lo vamos a perder. Bien, ¿es medible? ¿Le podemos dar un valor? No podemos. ¿Por qué? Porque en causas ambientales, en este ejemplo, no existen antecedentes. Por lo tanto, el único recurso que le queda al contador es poner en nota a los estados contables esta situación. ¿Sí? Y poner con nombre y apellido cuál es la demanda, cuál es la situación, en qué juez está y que no se puede determinar el monto que puede llegar a sufrir la empresa porque es un caso que no hay antecedente y que el juez no ha dictaminado ninguna sentencia
al cierre del ejercicio, bla, bla, bla. ¿Ah? Una cosita, No, como, sí, como verán los chicos, ya se van armando las condiciones que debe requerir un pasivo contingente para que podamos registrarlo. Uno es que tenga alta probabilidad y otro es que sea medible, que tenga el monto posible de ser medido. Por eso en el caso 1 decía 300.000. En el caso 4 no dice monto y en el caso 5 dice, no dice tampoco. Entonces, al no poder obtener el monto, no reúne una de las condiciones para ser registrado. claro. En el caso 4 hace referencia al 1. O sea que existe 90% de probabilidad y que ya sabemos que vamos a tener que pagar 300 lucas. Por eso es un pasivo incierto y vamos a determinar una registración contable. ¿Sí? Vamos al caso 6. Y este es el que nos crea muchas dudas, por eso fue pasivo. En la asamblea del directorio realizada el 25 de enero del 2013, según consta en acta, se decidió finalizar con la línea de artículos de decoración por cuanto no estaba generando la rentabilidad esperada. En la misma reunión se acuerda encomendar a asesores contables y legales, o sea, a ustedes, futuros contadores, el programa de trabajo para afrontar la reducción y reubicación del personal de la implementación, que la implementación generará. A la fecha de aprobación de los estados contables, el mencionado programa se encuentra en elaboración. O sea, vamos por partes. Lo que determinó la asamblea, ¿sí? Ya tiene un encuadre, un encuadre técnico, si ustedes quieren llamar, de decisión dentro de la empresa. Ya se ha tomado la decisión, más allá de que sea acertado o no, ya se ha tomado la decisión, ¿sí? De cerrar una línea. De cerrar en este caso la línea de artículos de decoración. La excusa, bueno, porque no está generando rentabilidad, está provocando pérdida, lo que fuera. El asunto que ya se decidió que se va a cerrar. Y ya se encomendó a los asesores contables y legales cuál va a ser el programa para, de decirlo de otra forma, de despedir a la gente o tratar de reubicarla en otras líneas. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos la alta probabilidad de que eso va a ocurrir? Sí, tenemos la alta probabilidad de que va a ocurrir, porque ya es una decisión de la empresa que va a cerrar una línea y por lo tanto va a provocar gastos. Es más, ya se determina una comisión, si ustedes quieren llamar de asesores contables y legales, que hagan el programa de trabajo para reubicar o para despedir esta gente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, está determinada la cantidad de plata que va a perder la empresa o qué costo va a tener que asumir la empresa por esta reducción de esta línea. Tengan en cuenta que si despiden al personal, ustedes tendrán que organizarlo. Si los tienen que reubicar, también hay que ver qué personal, si tendrán que recapacitar o capacitar al personal para que se reubique en otras líneas de producción. Habrá que ver también qué pasa con todo las maquinarias o los galpones donde están desarrollando esta línea de artículos, qué va a pasar, cuál va a ser la pérdida, si va a haber que dejar de alquilar alguna cosa. Es algo bastante complejo. Todo eso no tiene valor todavía al cierre del ejercicio, porque dice acá que el mencionado programa se encuentra en elaboración. O sea que es un pasivo, sí, sería un pasivo, porque es algo que va a asumir la empresa, pero no lo podemos determinar porque no tiene al momento del cierre un valor, algo que podamos nosotros llegar a medir, algún porcentaje que nos digan que nos va a afectar en la rentabilidad o en la ganancia o en algo. Por lo tanto, no es un pasivo para mí, no sé si vos, Gustavo, tenés la misma opinión, y ni siquiera, como está recién el mencionado, se encuentra en elaboración el programa de trabajo, ni siquiera mencionaría, no lo mencionaría en los estados contables. ¿Pero por qué no lo mencionaría? Porque ya está en el acta de directorio esta directiva. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tenés algo. No, no, estamos de Yo acuerdo, lo puse porque así. debería estar con mayor elemento o con una instancia un poquito más adelantada el programa
para poder determinar que de un grupo de personas que forman parte del plantel de obreros o de personal, existe tal grupo que no le interesa la reubicación y se va a haber que afrontar indemnizaciones. Entonces tendrían que tener más datos para poder, por lo menos, hacer una nota, ¿no? Claro, por lo menos para hacer una nota. Bueno, sigamos. Vamos a la actividad 2. Dice, analizar el caso planteado. Hay una pregunta, che. No, es ¿Se que registraría una pérdida? Dice. sería una pérdida, no un pasivo. No. Estamos hablando de tener elementos de algo que podría suceder. Entonces, el programa, supongamos que la gente que trabaja en el programa le dice al directorio de que en el programa surgieron elementos en donde aparentemente hay un grupo de personas que no está de acuerdo con la reestructuración y nada de eso, y que posiblemente haya que indemnizarla. Si eso sucede, habría, y tenemos en cuenta que es altamente probable, podría hacerse una determinación de cuánto el monto que le correspondería, y haríamos nosotros un pasivo contingente con una previsión para indemnizaciones por despido. Y bueno, y si cierra el ejercicio, quizá el año siguiente se produce todo eso y ahí efectivamente sería se produciría el pasivo y por supuesto la pérdida ante el pago del pasivo. Claro, la cancelación del futuro pasivo sería contra dinero en efectivo o banco que saldría de la empresa, ¿sí? Para cancelar ese pasivo. ¿Cómo te fue a alguien en la escuela? ¿Cómo le fue a la escuela al chico este? De todos modos, a la alumna, a ver, cuando nosotros hacemos las previsiones, ya sean de pasivo, previsiones de deudor incobrable, lo que hacemos es imputar una pérdida efectivamente al periodo al que entendemos que corresponde. Entonces, si nosotros estamos cerrando ejercicio, cerramos hoy día, y el cierre del ejercicio, hacemos el asiento de la previsión y ya mandamos la pérdida a este ejercicio y no al que viene. Recuerden que cuando nosotros hacemos deudor incobrable a previsión para deudor incobrable, aparece la previsión y aparece la pérdida conjuntamente en el mismo asiento. Después, por supuesto, lo mismo pasaría si yo haría indemnizaciones por despido a previsión para indemnización por despido, llamando digamos, la pérdida del ejercicio, y en eso sí sigue el mismo carril de la previsión. Si el año siguiente no se produjeran, yo debería hacer el área correspondiente y el reajuste del resultado no asignado del ejercicio anterior. Bien, vamos a la actividad 2. Dice A, de una inspección ordenada por el AFIP, durante el ejercicio finalizado el 31 del 12 de 2016, se ha determinado que la empresa adeudaría al fisco la suma de 57.300 pesos en concepto de impuesto a las ganancias por el año 2005 y 2006. La empresa ha planteado el recurso correspondiente por entender que la diferencia reclamada no es tal, o sea que la empresa no está de acuerdo. Los asesores contables y jurídicos estiman probable que prospere el reclamo de la AFIP. O sea que es probable, es casi seguro que prospere el reclamo de la AFIP. O sea que estamos ante una contingencia, ¿verdad? O sea, ya está determinada. Va a haber una contingencia porque la AFIP ya lo ha determinado y es muy difícil que esto no prospere. Lo más probable es que prospere, ¿sí? Vamos a las alternativas. Dice, registre considerando los siguientes supuestos. Ya da por hecho, hay que registrarlo. El 20 del 5 del 17 se resuelve definitivamente la cuestión. Suponga que esta resolución se corresponda con alguna de estas alternativas. La empresa, o sea que ya dictaminó el AFIP, y que la empresa debe, en la opción 1, que la empresa debe pagar 57.300. La opción 2, que la empresa debe abonar 72.000 pesos, la misma supera la previsión por cuanto existe un error al efectuar el cálculo de la deuda por parte de nuestro asesor impositivo.
Y la opción 3, que la empresa deberá abonar 42.000 pesos, o sea, una cifra menor a la previsión por cuanto existió un error al efectuar el cálculo de deuda por parte de nuestro asesor impositivo. O sea que el contador en la opción 2 y en la opción 3 se equivocó. ¿Sí? En los casos en que corresponde el pago, la empresa lo efectúa el 25 del X17 con un cheque de la cuenta corriente que posee en el Banco Galicia. Bien, ya está el planteo. Vamos entonces a la posible solución. El 31 del 12 del 16, ¿sí? Al 31 del 12 del 16, listo, se ha determinado, ya tuvimos la inspección de la AFIP, y ya se ha determinado que la empresa adeudaría 57.300 y nuestros asesores impositivos han dicho de que es muy probable que este reclamo prospere. Por lo tanto, al cierre del ejercicio haremos un asiento parecido a esto. Mandamos a impuesto, o sea, contra la cuenta pérdida, a previsión para deudas de inspección. Podemos llamar previsión para deudas impositivas, previsión AFIP, previsión deudas AFIP, previsión impuesto a las ganancias AFIP, pero la palabrita esta que tiene que existir es la parte de previsión que me está reflejando la contingencia. O sea, un hecho futuro que no ha ocurrido porque es altamente probable y medible. Por 57.300. ¿Está bien? Este es el asiento al cierre del ejercicio. Vamos al año siguiente. Durante el año X17, vamos a la opción 1. Dice que exactamente el fallo salió a favor de la AFIP y que la empresa tiene que pagar. Por lo tanto, usamos la previsión del año anterior contra un cheque del Banco Galicia. Un BEP, un volante electrónico de pago. Bueno, esto no lo tienen por qué saber. Hoy por hoy, directamente, ante las deudas que vos tenés con el AFIP, tenés que tener habilitada una cuenta corriente en un banco, cualquiera, ¿verdad? Y se hacen los pagos vía electrónica. Este es un volante electrónico de pago. Bueno, la previsión entonces, cancelo la previsión que la había constituido el año anterior por 57.300 contra el cheque del Banco Galicia por 57.300 y ahí se terminó la historia. Vamos a la opción 2, donde hemos calculado de menos. Nosotros habíamos estimado en 57.300. Resulta que la deuda se determinó en 72.000 pesos. Entonces, usamos la totalidad de la previsión. Usamos la totalidad de la previsión y debitamos por 57.300. La diferencia entre la previsión y lo que realmente estamos pagando es una cuenta que la vamos a mandar a área, o sea, que vaya para ¿dónde? Al estado de evolución de patrimonio neto, ¿sí? En el segundo rengloncito, antes de empezar a ver las variaciones, vamos a poner área, previsión calculada en defecto 14.700. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces la opción 2 hemos calculado de menos, por lo tanto, al banco igual tenemos que hacer el B por 72.000 más. Usamos el 100% de la previsión y mandamos a área la diferencia. Vamos a la opción 3, en la cual se calculó de menos. O sea, que la AFIP determinó una menor deuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que cancelar la previsión? Sí, la previsión la tenemos que cancelar de todas maneras. Ustedes habrán visto que en la opción 1, en la opción 2 y en la opción 3 tenemos que cancelar la previsión. Al Banco Galicia, el BEP lo vamos a hacer por 42.000 pesos, que es lo que se ha determinado de la AFIP, y al resultado ganancia, en este caso, la cuenta calculada en exceso, o sea, área, previsión calculada en exceso, 15.300 pesitos. Bien, antes de seguir, por favor, díganme, abran el micrófono o escriban si les quedó alguna deuda, porque esto es muy similar a cuando hacíamos el tratamiento de las previsiones por créditos incobrables. ¿Se acuerdan? Que al año siguiente veíamos si habíamos calculado de más, habíamos calculado igual o habíamos calculado de menos. Este ejercicio es similar, nada más que desde el punto de vista de la deuda. Si no hay ninguna objeción, pasamos a la actividad número 3. La contingencia positiva. Esta que hemos visto hasta acá es una contingencia negativa. O sea, estamos previendo algo que puede llegar a suceder y que me va a incrementar el pasivo. Vamos al revés ahora, vamos a la parte positiva.
Dice, indicar el tratamiento contable pertinente en caso de corresponder efectuar el registro contable. A. Una empresa posee ciertos bienes asegurados, máquinas, que sufrieron roturas en el traslado de la planta industrial el día 30 del 9 del X16. Ya ha incurrido en reparaciones correspondientes que le significaron gastos por 25.000 pesos. Por 25.000 pesos. La compañía aseguradora se niega a reconocer los hechos, argumentando que la empresa no ha cumplido ciertas formalidades. Los asesores legales ya iniciaron juicio a la compañía aseguradora y existe un 80% de probabilidad de que la empresa gane juicio. O sea que, si existe una alta probabilidad, de que va a ocurrir. Tenemos el monto que se determinaría la indemnización a nuestro favor, sí, por 25.000 pesos. ¿Cuál es el problema? En que no, como dijo ahí Gustavo, en la RT 16 habla de previsiones, pero siempre para el lado del pasivo, o sea, para el lado de las deudas, por un concepto de, ya iba a decir de no innovar, sino de prudencia, ¿sí? No reconocemos este probable ingreso que vamos a tener en el futuro como consecuencia del reclamo que estamos haciendo a la aseguradora. Por lo tanto, en el caso 1, dice, no procede su registración, la única contingencia favorable reconocida por la RT17 es la originada por quebrantos impositivos. O sea que si en el parcial a ustedes le ponen cualquier otra actividad que no sea quebranto impositivo y que esté calculado en el futuro, algún beneficio, algún ingreso probable que pueda llegar a tener la empresa, no lo vamos a reconocer. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Sí? Cuando ya tenemos algo que no podemos hacer la registración contable, que lo podemos medir y que es altamente probable que suceda, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nota los estados contables. Se ha iniciado el reclamo ante la empresa tal, y según los abogados existe una alta probabilidad del 80% de que la empresa gane este juicio. Claro, listo. Suponemos que sería una cifra aproximada en 25.000 pesos. Y queda plasmado. Pero no podemos hacer ningún reconocimiento, ni mucho menos ninguna rectificación. Vamos al caso B que nos interesa y que habla de impuestos diferidos. Chicos, díganme ustedes, ¿han visto las clases de teoría de impuestos diferidos? Yo creería que no, pero vamos a dejar planteado Cierren por favor los micrófonos. No lo han visto. No lo han visto. Bueno, veamos, a ver, bueno, quebranto impositivo sí tienen la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vamos a hablar. Dice, la declaración jurada de impuesto a las ganancias de la firma Pitágoras SRL correspondiente al ejercicio X16 arrojó un quebranto. Entienden cuál es el quebranto, ¿verdad? Venta menos costo de mercadería vendida, utilidad bruta, menos todos los gastos. Llega un momento que se me transforma en rojo el resultado. En este caso yo tuve un quebranto de 100.000 pesos, o sea, en la rayita de abajo, antes de llegar a impuesto a la ganancia, yo ya tengo con signo negativo 100.000 pesos. Originado por un egreso cuasi extraordinario, por lo que se estima que es muy probable que el mismo quebranto pueda ser absorbido o compensado en futuras ganancias positivas. ¿Qué nos quiere decir? Sucedió algo en la empresa extraordinaria, por lo cual hizo que este año yo tenga un quebranto, pero que fue algo circunstancial, algo extraordinario que sucedió este año y que yo lo voy a poder compensar con ganancias impositivas futuras. Entonces, durante el ejercicio X17, la empresa tuvo una ganancia de 65.000 pesos y durante el ejercicio 18, 80.000. O sea que, resumiendo, en el X16 yo tuve una pérdida de 100.000, en el 17 una ganancia de 65.000 y en el X18 una ganancia de 80.000. De acuerdo a la legislación impositiva vigente, el quebranto en su totalidad puede trasladarse a los 5 ejercicios fiscales posteriores, contado desde el ejercicio en que se produjo dicho quebranto. En pocas palabras, ¿qué es? ¿Qué dice? Que el quebranto que yo tuve en el año X16, si tengo ganancia,
en los años futuros yo lo puedo compensar en los 5 ejercicios siguientes, o sea que en el X17, 18, 19, 20 y hasta el 21. Es más, no quiero ahondar mucho, pero supónganse que en el 17 no hubiera obtenido ganancias, ¿sí? Y a partir del 18 sí también lo puedo compensar, porque lo puedo compensar en durante los 5 ejercicios posteriores. Ahora, si transcurridos 5 ejercicios posteriores no termino de compensar este quebranto, ya lo perdí. ¿Está bien? La ley establece esta asertiva que son 5 años posteriores al quebranto, al cierre del ejercicio donde se determinó el quebranto. Bien, tenemos otros datos. La alícuota de impuesto a las ganancias de esta empresa, es una SRL, es el 35%. Supuesto, no existen diferencias entre los criterios de medición contable e impositiva. O sea, quedamos descartados de que el quebranto que tenemos nosotros de 100.000 coincide con el balance impositivo determinado por el AFIP, en el cual también obtuvimos 100.000 pesos de quebranto. Eso para salvar distancia de que muchas veces el estado de resultado contable puede llegar a diferir con el balance o el estado de resultado impositivo. En este caso coincide. ¿Sí? Y vamos a la alternativa. Dice que en base a los ingresos devengados en el último ejercicio, la firma Pitágoras SRL califica como ente pequeño en los términos del RT41 de la FACS y ha realizado la opción de aplicar la resolución PAL para la confesión de sus estados contables. ¿Cómo impacta la decisión en el tratamiento del caso planteado? Perfecto. Bien, vamos entonces a resolver qué pasa. Sí. Dame un cachito, Aldo. Dale, dale. Un minutito. A los efectos de una primera aproximación, nada más, chicos, porque después vamos a ver un práctico de impuestos, de método de impuesto diferido, para que tratemos de entender esto. El método de impuestos diferidos surge consecuencia de diferencias que existen entre el formato de procedimientos contables con respecto al formato de procedimientos impositivos. Entonces hay conceptos contables que nosotros estamos de acuerdo y que entendemos correcto, y que la norma impositiva, por algún motivo seguramente recaudatorio, no acepta algunas cosas. Entonces eso produce de que cuando nosotros hacemos nuestra contabilidad, hacemos el estado de resultado, venta menos costo, menos gasto, etc., nos sale un resultado contable, que es el que está respaldado con registraciones, documentación, etc. Y después cuando vemos la norma impositiva, algunas situaciones no son aceptadas por la FIP. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, lo que es la previsión en base al formato estadístico no es aceptada como una deducción. Entonces nosotros, imagínense, yo en el resultado pongo venta menos gasto, etcétera, y dentro de los gastos están los deudores incobrables que están obtenidos en base a la previsión. En la parte impositiva eso no podría hacerlo, sino poner directamente lo que surgen de cesaciones de pago efectivas. Bueno, para dar un ejemplo, hay varias cositas. Entonces aparece una definición de que dentro de hay diferencias temporarias y diferencias permanentes respecto a la parte contable con la parte impositiva. ¿Cuáles son las que nos producen el método del impuesto diferido? Son las temporarias. ¿Por qué temporarias? Porque lo que yo hoy, digamos, yo mandé una pérdida por deudores incobrables a mi estado de resultado en este ejercicio. En la norma de impuesto a la ganancia no me lo permiten, por lo tanto, la utilidad de mi contable es menor que la utilidad impositiva, porque yo hice una deducción que la FIP no hace. Entonces me aparece un impuesto distinto, porque yo tengo una utilidad menor y el balance impositivo tiene una utilidad mayor, le aplico el 35% a ambos números, me da diferente. Pero como en el año siguiente, si ese cálculo ha estado cercano a la realidad, en el año siguiente se van a producir unos incobrables que impositivamente sí van a ser válidos y contablemente no lo voy a tomar porque ya lo tomé el año anterior. Entonces se va a revertir la situación. El año siguiente voy a tener
contablemente más utilidad que la que impositivamente me va a surgir. Entonces, ese movimiento se va de los movimientos transitorios, contablemente yo lo voy a ir llevando con activos y pasivos diferidos, que van a quedar en otros activos o van a quedar en otros pasivos y momentáneamente van a quedar en esa cuenta hasta que la reversión los elimine en el año siguiente. No obstante, también se usó el método del impuesto diferido para este caso, en donde por una norma impositiva que me permite a mí que un quebranto, el impuesto correspondiente a ese quebranto, yo lo pueda imputar contra las utilidades de los 5 ejercicios siguientes. Me da la posibilidad que yo haga algún movimiento donde deje un crédito en el activo para los periodos siguientes contra una cuenta del estado de evolución del patrimonio neto que disminuye el quebranto, porque nosotros cuando tenemos un quebranto impositivo, o sea, no obstante, utilidad o pérdida, un monto que va a pasar al estado de resultados, al estado de evolución del patrimonio neto, al resultado no asignado. Entonces, saco una partecita para quebranto impositivo contra una cuenta acreedora que ya veremos la denominación que le dan, irá a regularizar el resultado no asignado en el estado de evolución. Y voy a dejar eso y lo voy a ir compensando con utilidades de futuros ejercicios. Entonces, ahí nada más. Ese es digamos, a grandes rasgos. El supuesto ese dice, no existen diferencias entre criterios de medición contable e impositivo, es porque estamos tratando de tomar el quebranto puro, no con ninguna diferencia temporaria de esta que estamos hablando, porque entonces ya lo influyen y cambia el cálculo. No hay ninguna de esas. Y la referencia que hace a la RT41, la RT41 es unas normas que se surgieron para entes pequeños, que a los entes pequeños no le permiten el uso del método de impuesto diferido, por lo tanto no va a poder hacer uso de estos asientos. Pero bueno, vamos a ver si es cierto, ya hacemos vamos nomás a la solución. Bien, me paran, chicos, si por ahí no hay algo que sea claro, por favor. Entonces vamos, en el X16 surge el quebranto impositivo. La alícuota de impuesto es el 35%, entonces el 35% de 100.000, yo me estoy ahorrando impuestos por 35.000 pesos. Y es importante que ustedes entiendan este concepto. El ahorro, ¿qué significa? Yo, aparte de que tuve pérdida de 100.000, yo no tendría que tributar impuesto a las ganancias, que de hecho no lo voy a tributar. Pero yo contablemente voy a separar ese 35% de ese quebranto porque es lo que yo voy a poder llegar a compensar en futuros resultados positivos, impositivos. ¿Sí? Entonces, estos 35.000 es un probable ahorro de impuestos futuros. ¿Cuál es mi registración que tengo que determinar al cierre del X16? Es un crédito contingente por quebranto impositivo de 35.000, ahorro por quebranto impositivo de 35.000. Bien, este es el único caso que nuestras normas técnicas nos permiten a nosotros crear crédito contingente. ¿Sí? Tengan en cuenta que tenemos... ¿Cómo? ¿Perdón? Nada, una contingencia positiva. Una contingencia positiva es el único caso que nos permite crear una contingencia positiva. Bien, por 35.000 ahorro por quebranto impositivo. ¿Está bien? ¿Dónde meteríamos esa? El crédito contingente, ya sé que iría a parar al estado de situación patrimonial. ¿Dónde iría a parar la cuenta ahorro por quebranto impositivo? Bueno, digamos, no tenemos
en la norma específicamente se consensuó el procedimiento de que podría ser una regularizadora del resultado no asignado en el estado de evolución, porque en el estado de evolución el quebranto va a ir contablemente por los 100.000. Claro. Entonces, para que nos quede directamente el quebranto solamente por los 65.000, Los 65.500. para que quede regularizando ahorro por quebranto en el estado de evolución, el resultado no asignado. Bien, entonces esto iría a parar dentro del pasivo, perdón, dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Bien, vamos al X7. Recuerden, tenemos un ahorro de 35.000 que lo tenemos que ir compensando en los años siguientes. En el año X17 me dicen de que la ganancia impositiva fue de 65.000, que coincide con la contable, ¿sí? En este caso hemos supuesto que coincide con la contable. Entonces, si hemos tenido una ganancia de 65.000, el AFIP y nosotros hemos determinado una ganancia de 22.750 pesos. El impuesto, perdón. Hemos determinado un impuesto de 22.750. Bien. ¿Cuánto es lo que nosotros arrastrábamos el año anterior? Arrastrábamos un quebranto de 100.000, que al compararlo con la ganancia impositiva de este año, yo determino una ganancia sujeta a impuestos de 0 pesos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien, entonces, al compensar el quebranto impositivo del X16 con la ganancia impositiva del X17, se concreta la contingencia favorable de ahorro del impuesto por 22.750, que es el 35% del quebranto impositivo compensado. O sea, a esto me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo plasmamos dentro de la registración contable? El quebranto impositivo remanente que me queda es de 35.000. O sea, yo tengo 65.000 de ganancia menos 100.000 que arrastraba de quebranto, me queda todavía un quebranto impositivo para compensar en años siguientes de 35.000. Y el impuesto a las ganancias ya está determinado, eso no se toca, ¿verdad? Son 22.000. Resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio. El impuesto a las ganancias. Es una cuenta de resultado del ejercicio, una pérdida del ejercicio. Una pérdida del ejercicio. Pero lo vamos a ir compensando con este crédito que teníamos del año anterior. Ustedes recuerden que este crédito estaba en el estado de situación patrimonial, por lo tanto lo trasladé de un año al otro, en este caso del X16 al X17, y lo voy a bajar, si me permiten la palabra, por 22.750. O sea que me va a quedar mi saldo al cierre del X17 como crédito contingente, la diferencia de 35.000 menos los 22.750. Y vamos al año X18. Y perdón que vaya medio rapidito porque me gustaría terminarlo. Después de todo caso, la clase que viene, me piden ustedes que lo repasemos. En el X18 vuelvo a tener una ganancia. Esta vez tengo una ganancia de 80.000. Si yo determino el impuesto de este año, mi impuesto a la ganancia va a ser de 28.000 pesos, ¿sí? Que va a ser a compensar. Vamos a ver si lo compensamos, pero es a compensar. El quebranto impositivo que yo arrastraba del X17 es de 35.000. Recuerden, era la diferencia entre la ganancia de 65.000 y el quebranto de 100.000 que arrastraba del X16. Me quedaba un quebranto remanente de 35.000. Que al compararlo con la ganancia de este año, yo ya tengo una ganancia sujeta a impuestos de 45.000. O sea, ya lo estoy compensando totalmente. Por lo tanto, la ganancia, el impuesto que yo voy a determinar por esta ganancia sujeta a impuestos va a ser de 15.750 pesitos. Resumamos. Al compensar el quebranto impositivo remanente del X16 con la ganancia impositiva del X18, se concreta la contingencia favorable del ahorro del impuesto por 12.250, que es el 35% del quebranto impositivo remanente compensado. Quebranto impositivo remanente, 15.000. En X18 ya no me quedará remanente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el asiento? El de este año, de cajón, que van estos 28.000 pesos porque es un resultado impositivo de este año. Yo lo tengo que liquidar y ahí va va al rubro de la pérdida. Impuesto a las ganancias por 28.000. Gané 80.000,
mi impuesto es de 28.000. ¿Contra qué cuenta? A mí me quedaba por crédito, contingente, remanente. No tengo acá el mayor, pero lo veamos. Era Es el saldo que te el queda. saldo que me quedaba, ¿verdad? Me quedaba de 35.000 35 menos los menos los 22. 22.750, me quedaría todavía un saldito para compensar de crédito contingente de 12.250. Bien, lo cancelo, pues ya no tengo más, me queda en cero. Y la diferencia va a ser un impuesto a la ganancia a pagar, que va a ser lo que calculé acá de la ganancia sujeta a impuesto. O sea, en resumen, mi pérdida, mi cuenta de resultado negativo por el año X18 con impuesto a las ganancias, 28.000. Esto no se discute, es 28.000 porque se determina que es el 35% del 80.000. ¿Contra qué cuenta? Contra el saldito que me quedaba a mí de crédito contingente, que me permite la AFIP compensarlo, y la diferencia será, para llegar a los 28.000, una cuenta, un pasivo, va a ser un impuesto a las ganancias a pagar por los 15.750 pesitos. Si no hay duda hasta acá, vamos hasta el último, al último punto que había que explicar de las empresas, de pequeñas y medianas empresas de la RT 41. Si no hay duda hasta acá, vamos al último párrafo. Alternativa. Si el ente decide aplicar la RT 41 habiendo calificado a la empresa como ente pequeño, no está obligado, como dijo el contador Villar, a aplicar el método de impuesto diferido. Por lo tanto, si aplica método de impuesto determinado, no se generaría la contingencia impositiva, no cabría su reconocimiento. En otras palabras, al no hacer ninguna opción, va a quebranto impositivo y lo manda a pérdida y punto. No le da margen de generar un crédito contingente para los años subsiguientes. Bien, y con esto yo estaría terminando de exponer el práctico de contingencia. Profe, ¿Algo que quieras agregar algo? ¿No? Profe, Sí, Sí. 12.500 de... Sí, no lo escuché. Los 12.500 de dónde salen. Bien, No, usted tenía Es la diferencia entre los 35.000, mira acá, acá vamos. Usted tenía acá, en el X16, usted tenía un crédito contingente de 35.000 en el debe. En el año 17 le puso en el pasivo 22.750. la acreditamos por 22.750, nos queda un saldo en la cuenta de 12.250, que es lo que compensamos en el tercer año, en el X18. Si hubiera quedado un saldo mayor, obviamente compensaba un saldo mayor. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué pasa si de saldo me hubiera quedado 30.000 pesos y no 12.250? ¿Cómo sería el asiento? Sería impuesto a las ganancias 28.000, a crédito contingente por 28.000 y no tendría impuesto a la ganancia a pagar en este año y me quedaría un saldito todavía para el año siguiente. ¿Me entiende cómo es la mecánica? Yo hasta 5 ejercicios, mientras obtenga ganancia y use el método del impuesto diferido, lo puedo ir difiriendo, valga la redundancia, hasta 5 ejercicios siguientes. ¿Se entendió? Baja un cachito y te hago una última apreciación, baja hasta de el final. Ahí nomás. El hecho de que alguna empresa esté aplicando la RT 41, que es para entes pequeños y tiene algunos procedimientos específicos, no le impide igual compensar con el impuesto a las ganancias. Lo que sucede es que no está evidenciado eso contablemente. Nosotros lo que intentamos con el método del impuesto diferido es que quede en la contabilidad el reconocimiento de la existencia de esa situación. No por aplicar la RT 41 va a perder el beneficio que le dé la norma impositiva, pero el aplicar el método hace que uno tenga información
que cumpla más con la definición de contabilidad, ¿no es cierto? Nosotros queremos dar información útil, lo más cercana a la realidad posible. Entonces, eso es todo. Aclarar eso. Queda Bien. igual abierta la posibilidad de usar contra el impuesto a la ganancia el crédito, pero no está expuesta contablemente. Nada más. Ok. Bueno, chicos, como siempre, ustedes en la clase que viene tocaría, tendríamos que ver impuestos diferidos, los prácticos de impuestos diferidos. Pero el contador Nazar nos advirtió de que no está dada todavía la clase de pasivos, ¿no? de impuestos diferidos. Por lo tanto, vamos a saltear el práctico de impuestos diferidos de la clase que viene y vamos a entrar de lleno en, ¿cuál es el tema que sigue? Ajustes, ¿no? Sí, reexpresión integral. El de ajuste integral. Y posteriormente daremos hacia el final del cuatrimestre la clase, o el práctico, mejor dicho, de impuestos diferidos. Bueno, chicos, así que por favor, bajen toda la información que tienen de ajuste integral, vean todo lo que es la teoría de RT6 y tengan a mano el práctico. Son dos clases que le vamos a dedicar a ese ajuste integral que arrancaremos la semana que viene. Perdón, no la semana que viene, ya estoy en el fin de semana, el jueves. Bueno, bueno chicos, nos estamos viendo el jueves si Dios quiere, y terminamos acá nomás la clase. Muy bien, gracias. Chao, nos vemos, Gustavo. Gracias. Chao, chao, gracias a todos. Hasta luego chicos, Chao, chao. nos vemos.